Calcular el valor del campo eléctrico en el centro del siguiente hexágono regular. Posee en todos sus vértices cargas iguales a 10 a la menos 5 coulomb. Además, las cargas ubicadas en la parte superior del hexágono son positivas, mientras que las cargas ubicadas en la parte inferior del hexágono son negativas. Y se conoce que el lado de dicho hexágono es de 10 centímetros. Y como el hexágono es regular, todos sus lados también miden 10 centímetros. Ok, procedamos a calcular el campo eléctrico generado por estas 6 cargas en el centro del hexágono, acá en este punto negro. Recordemos que el campo eléctrico se obtiene a través de esta fórmula. El campo eléctrico es una magnitud vectorial y por ser vectorial debemos fijar nuestro sistema de referencias. Y lo hacemos dibujando el sistema de coordenadas con el eje X horizontal y el eje Y vertical. Y se ha dispuesto de tal forma que el origen de coordenadas está ubicado en el centro del hexágono. Como ya hemos visto, K es una constante conocida cuyo valor es este que vemos acá. El campo eléctrico depende de Q y también depende de la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde se desea calcular el campo eléctrico. Y esta expresión que tenemos acá denota el vector unitario en la dirección del campo eléctrico. Ok, analicemos la situación. ¿Cuál es el campo eléctrico generado por las cargas positivas, las destacadas en verde acá, en el centro del hexágono? Procedemos a dibujarlas. Primero hemos identificado las cargas como Q1, Q2 y Q3. La carga eléctrica Q1 genera un campo eléctrico E1 en el centro del hexágono. Este vector se dibuja en esta dirección porque él mismo se encuentra siempre en la línea que une a la carga. En este caso, Q1 con el punto donde se quiere calcular el campo eléctrico. En este caso, el punto C. Además, el vector apunta hacia abajo porque la carga Q1 es positiva y por tener carga positiva, el campo eléctrico es saliente, es decir, hacia afuera. De la misma forma se explican los otros dos vectores. El campo eléctrico generado por la carga Q2 acá se visualiza. Obsérvese que se encuentra en la misma línea que une a la carga 2 con el punto donde se quiere calcular el campo eléctrico. Esta línea vertical que vemos acá. Y apunta hacia abajo porque su carga es positiva y su campo eléctrico también es saliente. Finalmente, el campo generado por la carga Q3 viene dado por este vector y su dirección y sentido se representa siguiendo el mismo análisis de los otros dos vectores. Ahora procedamos a dibujar el campo generado por las cargas negativas, es decir, estas cargas rojas que vemos acá. Para este caso sucede algo semejante. Aquí podemos observar los campos generados por las cargas negativas y que hemos identificado como Q4, Q5 y Q6. Analicemos el campo generado por la carga Q4. Dibujamos entonces el vector sobre la línea que une a la carga Q4 con el punto C. Este vector se dibuja apuntando hacia abajo porque el campo generado por una carga negativa es entrante a la carga, es decir, dirigiéndose hacia la carga. Con este mismo análisis se dibuja el vector del campo eléctrico de la carga Q5.
Se dibuja la línea entre el punto C y la carga y colocamos la dirección entrante a la carga, Q5 por ser negativa. Finalmente, el vector del campo eléctrico Q6 lo dibujamos sobre la línea que une a la carga con el punto C y su dirección apuntando hacia la carga Q6, ya que también es negativa. Ahora bien, ¿qué magnitud tendrán estos campos eléctricos? El generado por las cargas negativas y el generado por las cargas positivas. Ya sabemos que el campo eléctrico depende de la carga y de la distancia R que hay desde la carga hasta el punto donde se desea conocer el campo eléctrico. Pero vemos que en este hexágono ocurre algo muy interesante. Todas las cargas, sean negativas o positivas, tienen la misma carga. Valen 10 a la menos 5 coulomb. Y en cuanto a la distancia que existe entre cada carga y el centro del hexágono, podemos observar que es la misma para todas las cargas, tanto para las positivas como para las negativas. Y esto sucede porque la figura es un hexágono regular. Y en un hexágono regular, la distancia que hay desde su centro hasta los vértices siempre es la misma. Por lo tanto, nos encontramos que todas las distancias de cada una de las cargas hasta el punto donde se desea conocer el campo eléctrico es idéntico. ¿Y qué quiere decir este análisis? Que la magnitud del campo eléctrico generado por cada carga es exactamente el mismo, por el solo hecho de tener todas sus cargas iguales y todas las distancias también iguales. Entonces la magnitud viene dada por esta expresión. Y recordemos cómo se escribe un vector en matemáticas, el cual se escribe de esta manera. Supongamos que el vector tiene de nombre A. Un vector siempre es igual a su módulo, es decir, su tamaño o magnitud, multiplicado por un vector unitario. Siempre de esta manera se escribe un vector. Comparemos ambas expresiones. Tenemos el vector unitario y siempre lo vamos a tener en una magnitud vectorial. Y la expresión ubicada acá representa el módulo del vector. Procedamos entonces a calcular el módulo del vector campo eléctrico. Este módulo se puede denotar así, con barras o simplemente escribiendo la letra E de campo eléctrico, sin flecha. Y sabemos que este módulo se calcula con esta fórmula. Sustituyendo los valores, tenemos que E es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Por la carga que en este caso es 10 a la menos 5 coulomb. Y para conocer el valor de R, recordaremos una propiedad del hexágono regular. Como podemos ver acá, se ha destacado un triángulo. Y por ser la figura un hexágono regular, este triángulo formado es un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y está formado por 6 triángulos equiláteros. Esto siempre sucede en un hexágono regular. Teniendo esto claro, entonces ya podemos conocer el valor de la distancia R. Como R es la distancia que hay desde el vértice donde se encuentra la carga hasta el centro del hexágono, y por ser este un triángulo equilátero, entonces este lado, el cual es conocido, y su valor es de 10 centímetros, debido a que esta figura es un hexágono regular y todos sus lados valen lo mismo,
podemos concluir que el valor de R es de 10 centímetros, porque sabemos que en un triángulo equilátero todos sus lados son iguales. Para poder sustituir R en la fórmula de campo eléctrico, debemos de transformar esta distancia en metros. Y para ello sabemos que en un metro hay 100 centímetros. Centímetros se cancela con centímetros. Y operando da como resultado 0,1 metros. O lo que es igual en notación científica como 1 por 10 a la menos 1 metros. Ya teniendo este valor, lo colocamos en la ecuación y lo elevamos al cuadrado. Esta sería la magnitud del campo en cualquiera de las cargas. Al operar tenemos lo siguiente. Como acá tenemos la misma base, sumamos los exponentes. Aquí tenemos 9 menos 5. Sobre 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y cuando tenemos una potencia elevada a una potencia, se multiplican. Es decir, menos 1 por 2 es igual a menos 2. Acá quedaría 10 a la menos 2. 9 dividido entre 1 es igual a 9 por 10 a la 9 menos 5, que es 4, sobre 10 a la menos 2. Cuyo resultado da 9 por 10 a la 6. Newton sobre Coulomb. Y este es el campo eléctrico generado por una carga del vértice del hexágono. Hasta ahora hemos encontrado el campo eléctrico generado por una carga en el vértice del hexágono y que es igual al campo de las otras cargas en los otros vértices. Pero el problema nos pide es hallar el campo eléctrico total en el centro del hexágono. Y para calcular este campo, lo que debemos hacer es sumar los 6 vectores de los 6 campos eléctricos generados por las 6 cargas ubicadas en los vértices del hexágono. Pero primero veamos lo siguiente. El vector E1 es idéntico al vector E4. Tienen el mismo módulo. Tienen la misma dirección y sentido. Ambos apuntan hacia abajo. Lo mismo ocurre con el vector E2 y el vector E5. Son idénticos. Y lo mismo ocurre con el vector E3 y el vector E6. Son idénticos. Recordemos que estos vectores tienen el mismo tamaño, es decir, la misma magnitud, dirección y sentido por la simetría del hexágono, como ya hemos explicado. Y dicho módulo es este que ya hemos calculado. Veámoslos acá. Este es el tamaño de cada uno de estos vectores. Conocer esto nos simplifica ahora el trabajo porque ahora podemos aplicar la siguiente estrategia. Vamos a calcular la sumatoria de estos 3 vectores generado por la carga positiva de color verde. Y cuando tengamos esa sumatoria vectorial, simplemente la vamos a multiplicar por 2, porque sabemos que las cargas negativas de color rojo generan esos mismos 3 vectores. Sumar estos 3 vectores verdes generaría el mismo resultado que sumar estos 3 vectores rojos. Procedamos entonces a sumar estos 3 vectores verdes. Como ya poseemos la magnitud del vector, debemos calcular ahora sus componentes. Comencemos por el vector E1. Para ello debemos conocer el ángulo que se forma entre el vector y el eje X. Para ello recordemos lo siguiente. Este triángulo es un triángulo equilátero
Y sabemos que en un triángulo equilátero todos sus ángulos son iguales y miden 60 grados cada uno. Y acá se visualiza que el eje X es la bisectriz de este ángulo, es decir, lo divide en dos partes iguales por ser perpendicular a la base del triángulo equilátero. Por consiguiente, este ángulo vale la mitad de 60, es decir, 30 grados. Y también podemos decir, sin lugar a dudas, que este ángulo también vale 30 grados por la simetría de la figura. Muy bien. ¿Cuál es la componente en X del vector E1? Para conocerlo, proyectamos el vector en el eje X y esta longitud representa la componente en X para el vector E1. Utilizando trigonometría podemos encontrar el valor de esta componente. Tenemos así que el coseno de 30 grados es igual a E1X entre la magnitud del vector E1. Despejando E1X, tenemos que es igual a E1 por el coseno de 30 grados. Ahora proyectando el vector E1 sobre el eje Y, obtenemos la componente vertical. Y para calcularla, aplicamos la función del seno, donde el seno de 30 grados es igual a E1Y entre la magnitud del vector E1. Despejando E1Y, tenemos que es igual a E1 por el seno de 30 grados. Pero como apunta hacia el lado negativo del eje Y, su valor es negativo. Y finalmente, estas son las componentes del vector E1. Ahora las componentes del vector E2 son más sencillas de calcular, porque el vector E2 está ubicado exactamente sobre el eje Y. Por lo tanto, la componente en X es igual a 0 y la componente en Y es la magnitud del vector, es decir, E2. Y negativa porque apunta hacia el lado negativo del eje vertical. Y las componentes del vector E3 se calculan de manera idéntica como lo hicimos con el vector E1. Y observamos que la componente en X es el valor del módulo de E3 por el coseno de 30 grados. Y a su vez negativa porque apunta hacia el lado negativo del eje horizontal. Y la componente en Y sería E3 por el seno de 30 grados. Pero esta componente también es negativa porque apunta hacia el lado negativo del eje vertical. Por lo tanto, estas son las componentes del vector E3. Vale destacar lo siguiente. La componente en Y del vector E3 coincide con la componente en Y del vector E1. Por lo tanto, en el eje Y los campos se suman porque tienen el mismo sentido. En cambio, la componente en X del vector E1 es opuesto a la componente en X del vector E3. Y esta situación hace que en el eje X los campos se anulen, ya que esta magnitud es idéntica a esta. Recuerda que estos campos son iguales y forman el mismo ángulo con el eje X, pero van en sentido contrario. Recordemos que la magnitud de E1 es la misma magnitud de E2 y de E3. Teniendo en cuenta esto, podemos escribir lo siguiente. El campo E1 es igual a 9 por 10 a la 6 por el coseno de 30 grados, que es raíz de 3 entre 2. Y la componente en Y es menos 9 por 10 a la 6 por el seno de 30 grados, que es igual a 1/2. Y este es el vector E1 en Newton sobre Coulomb.
Las componentes del vector E2 son en X 0 y en Y menos E2, que es menos 9 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Por último, las componentes del vector E3 son en X menos E3, cuyo valor es menos 9 por 10 a la 6 por el coseno de 30 grados, que es raíz de 3 medios. Y en Y es menos E3, que es menos 9 por 10 a la 6, por el seno de 30 grados, que es 1/2, esto en newton sobre Coulomb. Una vez obtenidos los vectores de campo eléctrico E1, E2 y E3, el campo eléctrico total debido a las cargas 1, 2 y 3 es simplemente sumar sus componentes. Comencemos por las componentes en X. Se observa que esta componente es idéntica a esta, pero con signo contrario. Por lo tanto, se cancelan. Y el resultado de las tres componentes en X es igual a 0. Para las componentes en Y, tenemos que 9 medio es igual a menos 4,5 por 10 a la 6, más esta componente que es menos 9 por 10 a la 6, más esta otra componente que también nos da 4,5 por 10 a la 6. Todo esto, por supuesto, en newton sobre Coulomb. Resolviendo el campo eléctrico total generado por las cargas 1, 2 y 3 es igual a 0. Y sumando estos términos tenemos menos 4,5 menos 4,5 nos da menos 9. Menos 9 nos da menos 18 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Y este es el campo eléctrico total generado solo por las cargas positivas 1, 2 y 3. Pero ya dijimos que el campo eléctrico total generado por todas las cargas es simplemente el doble del generado por las cargas positivas 1, 2 y 3. Por lo tanto, el campo eléctrico total generado por las 6 cargas es igual a la componente en X, que es 0, ya que 2 por 0 es igual a 0, y la componente en Y, que es 2 por menos 18, que da menos 36 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Y este finalmente es el vector de campo eléctrico total. Si nos pidieran su magnitud, en este caso como la componente en X es 0, la magnitud sería extraer el valor absoluto de este valor, es decir, 36 por 10 a la 6 newton sobre